La responsabilidad es el discurso del presidente. El discurso del presidente no puede generar en la sociedad ni sectarismos ni odios. La segunda opción que tenemos es construir la política pública a partir del consenso, el mayor posible, incluso la unidad en una diversidad que es Colombia, de las diferencias que tiene Colombia, para hacer las reformas que puedan transformar el país. Hasta la oposición en mi gobierno debe ser invitada, no debe quedar excluido nadie en la sociedad del diálogo social, de los diálogos sociales en plural. El diálogo social es el antídoto contra el sectarismo. En el diálogo social, cuando se encuentra una posición diferente y otra completamente diferente, se transan los sectarismos por el argumento común, por la construcción de una razón común, a veces superior a la que cada uno de los integrantes del diálogo tienen. Colombia necesita de mucho diálogo social. Si queremos construir convivencia, si queremos construir paz, los territorios de manera diferenciada deben entrar, y ese será uno de mis propósitos de gobierno, a los diálogos sociales regionales, al gran diálogo social de Colombia, para transformarla en función de la paz, de la democracia, de la libertad. Lo que nosotros tenemos como dificultades en el déficit fiscal proviene que la capa más rica de la población colombiana, el club, no paga impuestos. Y por ahí se podrían pagar, si quitáramos exenciones, privilegios tributarios, 50 billones de pesos anuales. Con eso disminuimos el déficit fiscal. Y con eso podemos financiar dos grandes políticas sociales, como extender la universidad pública al conjunto de la juventud que hoy no tiene universidad, 2,5 millones de estudiantes. Y podemos considerar pagar medio salario mínimo a la mamá que tiene hijos menores en la primera infancia, y con eso podemos calmar el hambre en lo más débil de la sociedad colombiana, nuestros niños y niñas entre 0 y 7 años. Bueno atender siempre pues, la propuesta y criticarla, bienvenida sea. Yo no he hablado de frenar la producción de petróleo. Yo no he hablado de frenar la exportación de petróleo. Yo no he hablado de dejar de refinar petróleo, transportarlo. Yo no he hablado de que se acaben las regalías que financian al Estado. Al contrario, pienso aumentarlas, quitando ese artilugio que sacaron últimamente del descuento de las regalías del impuesto de renta de la petrolera, que es casi 20 billones que le están tumbando al país. No, eso no tiene nada que ver con mi propuesta. Yo lo que he dicho es que cesa la contratación de nueva exploración, lo cual nos permite 12 años, tiempo que la ciencia determina para hacer la transición hacia una economía descarbonizada y con matriz energética limpia. Eso es muy diferente. Presentar la cosa como que ya, que mañana, que entonces se acabó. No, señor. La producción de petróleo sigue, la exportación de petróleo sigue, el recaudo de regalías aumenta para poder disminuir el déficit fiscal, pero vamos transitando con paso seguro ¿hacia qué? El petróleo produce una enfermedad holandesa. ¿Eso qué significa? Significa que el volumen de exportación inmenso, 32.000, 40.000 millones de dólares, se convierte en importación. Y nosotros estamos importando cosas que podríamos hacer en Colombia. Por ejemplo, el maíz. Por ejemplo, están a punto de la leche. Por ejemplo, muchos productos alimenticios, la soya. Por ejemplo, las camisas, los pantalones, los zapatos. Esas cosas se podrían hacer en Colombia y está matando entonces los puestos de trabajo. ¿Cómo se sale de la pobreza en Colombia? Trabajando. Pero a la gente hay que darle las condiciones para trabajar. Una de esas condiciones es proteger de importaciones de cosas que podríamos hacer en Colombia. Simplemente proteger las confecciones es 1 millón de puestos de trabajo. Simplemente producir las 6 millones de toneladas de maíz que importamos nos produciría 250.000 puestos de trabajo y 1 millón de personas beneficiadas en el Caribe colombiano. Esa es la política de empleo y de superación de pobreza. La pobreza no se supera si no se produce. Y nosotros tenemos una enorme dificultad de producir
porque hemos matado ramas agrarias enteras, hemos matado ramas industriales enteras. ¿Y por qué? Porque estamos importándolas. Sí. Y las estamos importando porque usamos el dinero del petróleo. ¿Qué le supone a usted? Toda inversión extranjera directa, responsable, es bienvenida en Colombia. El trino dice porque Federico dice, ataca cosas que no he dicho. Yo nunca dije que el stock de las pensiones fueran a pasar de los fondos privados de pensiones, de los cuentavientes, fuera a pasar al Estado, sino que las cotizaciones a partir de la ley entraban a un régimen de pilares. Le pedí que trajeran las grabaciones, porque él dice que no, que eso no fue así, pues traigan las grabaciones. No las trajeron en el día de ayer. Hoy vuelve a hacer lo mismo respecto al petróleo. Yo siempre he hablado de acabar los contratos nuevos a partir de mi gobierno de exploración de petróleo y cesar inmediatamente el fracking. Esa es mi propuesta. Eso nos da un tiempo de extracción de petróleo, de regalías, de refinación. El trino dice porque Federico dice, ataca cosas que no he dicho. Yo nunca dije que el stock de las pensiones fueran a pasar de los fondos privados de pensiones, de los cuentavientes, fuera a pasar al Estado, sino que las cotizaciones... Este es un observatorio de medios de la www.clustertv.net para la radio, la prensa, le pedí que la trajeran las televisión. grabaciones, porque él dice que no, que eso no fue así, pues traigan las grabaciones. No las trajeron en el día de ayer. Hoy vuelve a hacer lo mismo respecto al petróleo. Yo siempre he hablado de acabar los contratos nuevos a partir de mi gobierno de exploración de petróleo y cesar inmediatamente el fracking. Esa es mi propuesta. Eso nos da un tiempo de extracción de petróleo, de regalías, de refinación, porque que la reserva, a 12 años alcanza. Tenemos reservas a 7 años. Ya los señores del mismo petróleo han dicho que los contratos de exploración actuales, que están vigentes, que son más de 100, siguen su curso en mi gobierno. Las reservas pueden tener algún incremento, depende, digamos, de los triunfos de esas exploraciones, pero nosotros tenemos 12 años. 12 años de una transición. ¿Por qué la urgencia y por qué hablo de la extinción de la vida humana, ahí donde usted habla? Porque es que el que dice que se va a acabar el consumo de petróleo, como acaba de decir Federico, no es Petro, es la ciencia. La ciencia en el mundo ha dicho que si no transitamos a una economía descarbonizada en 12 años, llegamos a un punto de retorno en donde lo que desaparece al cabo de un siglo, y ya no podríamos hacer nada después, en la vida del planeta y la especie humana. Entonces, si Este es un observatorio de medios de la www.clustertv.net para la prensa, la radio y la televisión. Perecer por el cambio químico de la atmósfera, por el consumo del petróleo, el carbón y el gas. ¿Cómo así que Colombia, exportando petróleo, exportando carbón, no va a cambiar su economía? Sí. Sino que va a seguir como un avestruz a estrellarse con una realidad en donde el mundo ya no va a comprar ni petróleo ni carbón. Sí. Por ello, hacia la agricultura, y en esto estamos de acuerdo con Fajardo, hacia la industria, el turismo, es lo que nos sustituye las posibilidades de prosperidad en una economía descarbonizada. Un señor cotizante puede trasladarse hoy a Colpensiones. Un señor cotizante libremente, hoy puede decir su ahorro pensional se vuelve un bono pensional en Colpensiones. ¿Cuánta gente ha hecho eso? Un volumen total de 55 billones de pesos que eran de stocks, pero libremente los cotizantes se han trasladado a Colpensiones porque piensan que ahí sí tienen pensión, no en los fondos privados. Eso es una libertad del cotizante. Lo que nosotros estamos proponiendo es una ley de reforma a la ley 100 que permita acoplar los dos modelos, el del fondo público, que es Colpensiones hoy, y el de los fondos privados, de tal manera que se pueda hacer eficiente la posibilidad de que todo colombiano o colombiana tenga derecho a pensionarse, porque hoy se acabó el derecho a la pensión. Este es un observatorio de medios de la www.clustertv.net para la prensa, la radio y la televisión. Pero que hay que
que reconocer, porque la firma del Estado, que es los protocolos que permiten la negociación ELN en Cuba. Suspendida abruptamente, quedaron allá, digamos, quienes dirigían esa organización, y hubo transformaciones en este tiempo en lo que pasaba en Colombia. En Colombia lo que está pasando en los campos de batalla es que tenemos bandas multicriminales. Es una nueva realidad empoderada en este gobierno. Aquí discuto un tema no porque no haya Estado, sino porque cooptan el pedazo de Estado que hay en el territorio y controlan población. La banda multicrimen tiene poder político y básicamente controlan tres grandes núcleos poblacionales: campesinos, cultivadores de hoja de coca, juventudes consumidoras en las ciudades y economía popular a partir del gota a gota y sistemas de crédito usureros. Estas bandas ya tienen alianzas con políticos, hacen acuerdos de impunidad. La política se mezcla con la banda multicrimen y por eso es fuerte. La primera tarea que hay que hacer es quitarle el poder político a la banda multicrimen. Entonces tenemos esas dos realidades. Con el ELN se inician negociaciones de inmediato y buscamos rápidamente el desmantelamiento del ELN. A cabalidad, el primer punto de ese acuerdo es hacer una reforma agraria. Hacer una reforma agraria. Este es un observatorio de medios de la www.clustertv.net para la prensa, la radio y la televisión. No en los páramos, no en las selvas. Lograr procesos productivos agrarios que hagan que la familia campesina sea propietaria de la agroindustria, no que quede separada de la agroindustria, que es donde se genera el valor agregado. Proteger de importaciones. Eso haría que al crecer la producción, que es un tanto agraria, un tanto industrial, incluso en esas regiones, la ciudadanía se fortalece, la prosperidad aparece, la posibilidad de reclutamiento de juventudes para no sé qué banda y otra banda y otra banda, disminuye. Es decir, le podemos ir quitando poder a la banda multicrimen con el nombre que tenga. Quitarle poder a las bandas multicrimen es la manera de recuperar el territorio a la ciudadanía. Si esas bandas pierden poder, quien gana poder es la ciudadanía. Pero eso se hace con una alianza con el Estado. Si el señor Duque suspende el acuerdo de sustitución de cultivos que ya estaba firmado, 93 familias, pues le entregó las familias a las mafias. Hay que cumplir esos acuerdos y potenciar el progreso de esas familias a través de la sustitución a la agroindustria. Si hay una alianza campesinado-Estado que es fundamental para recuperar el territorio de Colombia. La respuesta es sí. Se continúa el plan de Santos de sustitución de cultivos voluntario, que es mucho mejor, no reinciden que la sustitución, que el plan de erradicación forzada y que la fumigación. Hay que reconocer que la política antidrogas ha fracasado. Después de 40 años hay más exportación de cocaína. Si el plan de sustitución de hoja de coca se le agregan dos elementos que creo que faltan. Una es sustitución de tierras, voluntariamente, es decir, poder entregar tierras más fértiles dentro de la frontera agraria, que esa marginalidad donde está el campesino que tiene hoja de coca, el campesino voluntariamente puede aceptarlo y automáticamente hay una ausencia de cultivo de hoja de coca. Y dos, meterlo en la cadena de valor como propietaria, diría yo, de la industrialización, porque es que el campesino no vende hoja de coca, vende pasta de coca, es decir, una transformación. Para competir con eso, la producción agraria que haga la familia campesina tiene que ser también agroindustrial y hay que ayudarla desde el Estado. Pero usted mencionó narcotráfico. Narcotráfico, ¿me permite que...? Primero, la corrupción no es solo clase política, siempre. Este es un observatorio de medios de la www.clustertv.net para la prensa, la radio y la televisión. No hay corrupción sin empresas privadas que quedan con los dineros usando políticos corruptos. Y así se va el dinero público. Puedes mirar el caso de Brecht. Ahora, lo que tenemos en Colombia es un régimen de corrupción.
Es un sistema que se cría, entre otras, cuando se vende el voto, ahí aparece, y se va construyendo un sistema político que prohíja la corrupción en Colombia. Lo que yo pretendo hacer para cortarlo, antes que nada, es ganar las elecciones el domingo, porque es la manera de derrocar el régimen de corrupción en Colombia. ¿Con qué instrumentos podríamos cumplir esa tarea? Uno, he pedido, solicitaría a Naciones Unidas una comisión independiente de investigación de los grandes hechos de corrupción con competencia investigativa tal cual se hizo en Guatemala. Al pasado. Ahorita en Guatemala. No, pero quiero decir, los hechos de corrupción Sí, del los pasado. más grandes que se han cometido, de Brecht, Reficar, etc. Dos, trasladaría, es una reforma constitucional en el Congreso, la Procuraduría al Poder Judicial, para que la corrupción no sea investigada como irregularidad disciplinaria, que es lo que hace la Procuraduría, sino como crimen, que es lo que en realidad es y debe estar es en el Poder Judicial. Tres, quitaría la intermediación del parlamentario de los recursos públicos de Colombia. Muchas gracias. Pues mira, lo que hicieron fue pasar 5 billones de pesos del presupuesto a través de contratos interadministrativos en los municipios para cupos de contratación Esa es la ley de garantía, ¿no? de los candidatos electos. Este es un observatorio de medios de la www.clustertv.net para la prensa, la radio y la Eso es televisión. un crimen. La corrupción en Colombia es una articulación entre política y crimen. ¿A quiénes beneficiaron? Todos esos que sacaron 200.000, que no los conoce casi nadie, en Colombia 100.000, es compra de votos. Fue dinero para comprar votos. Los partidos beneficiarios fueron los aliados del gobierno Duque. ¿Dónde están estos partidos en este momento, en esta campaña electoral? Allá. ¿Dónde? Allá. Pero mire muy bien, Sergio. mire muy bien acá. Ayer se sumó Señala la a gata, pues, Fico para poner y señala La gata la hice Pero- poner presa, hombre. No, pero a riesgo de mi vida, Sergio. No, y No seguro sea grosero con eso porque como la vida nosotros cambia, hemos y entonces arriesgado la ayer en vida Cartagena denunciando se metieron pero una bueno, serie de póngale otra políticos cortina de que humo, nos no, amenazaron de muerte, entre otras la gata, y entonces ahora quiere volverla mi aliada. No, pero fíjese usted, déjeme no la dirigir suya. el ataque como es. Pero, doctor, El gobierno Duque déjeme aclarar. traslada 5 billones de pesos a campañas electorales violando la ley de garantías déjeme- y beneficia a los partidos aliados del gobierno. Déjeme aclarar. ¿Dónde están políticamente los partidos aliados del gobierno? A modo de... Y William Montes, si se quiere meter aquí de oportunista, se va. Porque no me interesa tenerlo. Y a mí no me da pena decirlo. Igual que hemos dicho que una senadora se suspende de la campaña por sospechas, igual corruptos, que ya cambiamos incluso una lista al Congreso por un hecho similar, corruptos que se quieran aquí venir a montar en el tren de la victoria, porque el tren de la victoria trae, se bajan del tren, porque no los queremos dentro de nosotros. Ahora vuelvo al tema, son 5 billones de pesos del erario, de todos los colombianos, fueron a parar, violando la ley de garantías, a campañas políticas. Uno de los hechos de investigación que la comisión independiente que propongo solicitar a Naciones Unidas tendrá competencia para profundizar es el de la entrega del dinero público 2 meses antes de la campaña del Congreso para los amigos del presidente. Este es un observatorio de medios de la www.clustertv.net para la prensa, la radio y la televisión en el marco de este debate final de los candidatos presidenciales a la presidencia de la República de Colombia, que se realizará en 24 horas aquí en el territorio nacional. ¿Una nueva reforma constitucional para una reelección presidencial? Siguiente pregunta. ¿Confían en esta registraduría y en este registrador? Siguiente pregunta. No hay Sí, dos abstenciones. No hay dos abstenciones. Si el Congreso no aprueba un proyecto de ley de su interés que usted considera clave para su gobierno, ¿promovería un referendo? Abstención de los tres. La siguiente, ¿restablecerían relaciones con el actual régimen de Venezuela?
Esa no es alternativa, ¿no? Esa no la teníamos contemplada, pero me la valgo. Como diría Pacheco. Ese es el momento de la excitación del Sí. No, pero, ok. Bueno, sí, Continuamos. le terminó diciendo que sí. Continuamos. Néstor. Una personal. Alguno de ustedes tienen una enfermedad, una adicción, una dependencia. No rotundo, los tres. Adelante. Hablemos de la extradición. ¿Revisarían el tratado de extradición con los Estados Unidos? ¿Revisarían el tratado de extradición que existe hoy con los Estados Unidos? No, iba a decir una abstención, no. 2 no. Gustavo Petro, sí. Néstor. ¿Invitarían a personas de otras campañas, de otros partidos, a formar parte de su gobierno? Sí, Petro, sí, Fajardo. Bueno, los tres dijeron que sí. Finalmente, La siguiente. Fico. ¿Estarían de acuerdo con que la fuerza pública ingrese a las universidades cuando una manifestación termine en graves disturbios? No, Petro. ¿Abstención? Abstención. No, mire, dijo que no. Se abstiene el candidato Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Dicen que no. María Alejandra. ¿Aceptarán y promoverán las acciones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad que entregará su informe el próximo 28 de junio? Sí, Petro. Los tres un rotundo. Los tres, sí. sí. Espérame que se me apague. Néstor. ¿Revisarían los TLC, los tratados de libre comercio en su gobierno? ¿Los tumbarían? Ok, dejémoslo en revisar. Tiene Revisarían los tres. razón. Revisar, sí, Petro, sí, Fajardo y sí, Federico Gutiérrez. Esta de país reelegiría a Iván Duque como lo dijo hace unos días en el Reino Unido. No, Petro. No, Fajardo. Sospecho que esa solo respondería sí una persona. Sí. Pero el intenso estuvo bueno, Néstor. Este es el debate en Estados Unidos sobre porte de armas. ¿Impulsarían la legalización del porte de armas los salvoconductos en Colombia? No, los tres. ¿La reforma de la policía pasarían la policía al Ministerio del Interior? Sí, Petro. Pero respóndamelo ahí sin el micrófono. Podríamos cambiar esa pregunta, no hay problema. ¿Sacarían a la policía del Ministerio de Defensa? Sí, Petro. Una abstención, 2 dicen sí. General retirado de la policía o de las fuerzas militares como ministro de la Defensa. No, Federico Gutiérrez. Abstención de Gustavo Petro y de Sergio Fajardo. A mí también me encantaría saber por qué las abstenciones, pero no hay tiempo. ¿Están de acuerdo con el ingreso de la fuerza pública a las universidades? Y lo volvimos a ver ayer, cuando hay disturbios dentro de las universidades. Mi despiste del proyecto de cadena perpetua, era esta la que seguía, ¿verdad? Sí. El proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. ¿Insistirían en ese proyecto que se cayó ante la Corte? No, Gustavo No, Petro, Petro. no, Sergio Fajardo, Sí, sí, Federico. Federico Gutiérrez. España hoy es un poco más simple. Hay 2 opciones en realidad. O mantener las cosas como están en Colombia o cambiar. Si mantenemos las cosas como están, el resumen de lo que hay hoy es corrupción, violencia. Este es un observatorio de hambre. medios de la www.clustertv.net Si para la queremos prensa, la cambiar, radio y la podemos ir televisión. hacia la paz, hacia el progreso productivo, hacia una democracia con transparencia. Hay unos candidatos que quieren que Colombia siga igual como está. Con Francia Márquez, yo pretendo que nos acompañemos para cambiar a Colombia por la vida, por la paz, por la democracia.